Buenos días, mi nombre es Marla Lluveres y le estaré hablando sobre los siguientes temas. Los temas a tratar son los siguientes: densidad, densidad relativa, masa, volumen, peso, peso específico, presión, tipos de presión, barómetro de Torricelli y manometría. El primer tema es la densidad, que la densidad es una magnitud escalar que nos permite determinar la cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen de una sustancia. Este puede ser tanto líquido, químico o gaseoso. La densidad se representa por la letra griega ρ. Para poder determinar la densidad, utilizamos la siguiente fórmula, que es ρ es igual a m sobre b, que esto quiere decir que densidad es igual a masa sobre volumen, de lo cual además podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinadas masas, mayor será la densidad. Según el Sistema Internacional de Medidas, las unidades para representar la densidad son las siguientes, que la podemos ver aquí: kilogramo por metro cúbico, que es esta; kilogramo por centímetro cúbico, que es esta; kilogramo por decímetro cúbico, que es esta; y gramo por decímetro cúbico, esta se utiliza para los gases, que es esta. Seguimos con densidad relativa. Como densidad relativa se denomina aquella que hay entre una sustancia y otra sustancia que se toma como referencia. La densidad relativa relaciona la densidad del agua con la densidad de otra sustancia. La densidad relativa, como está la fórmula acá debajo, la densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Tenemos que tener algo en cuenta muy claro, es que la densidad relativa es adimensional, no tiene unidad. Continuamos con la masa. La masa es una medida que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. En el sistema internacional, la unidad de medida de la masa es el kilogramo. Para poder medir la masa utilizamos una balanza. Algo que tendemos a confundir es que pensamos que la masa y el peso es lo mismo, pero como podemos ver en la parte superior derecha, donde explico que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de la gravedad sobre un cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre estas dos es que la masa, donde sea que esté, es la misma. Esta no cambia. El volumen. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida del volumen es el metro cúbico, pero generalmente utilizamos el litro. La temperatura influye directamente sobre el volumen de los gases y los líquidos. Si la temperatura aumenta, los sólidos y los líquidos se dilatan, mientras que si la temperatura disminuye, los líquidos y los sólidos se contraen. Como ya tenemos claro qué es el volumen, lo que corresponde ahora es saber cómo se mide el volumen, y eso lo veremos a continuación. Pero antes de saber cómo vamos a medir el volumen, debemos de saber en qué estado de la materia se encuentra este. Ejemplo, para medir el volumen de un sólido geométrico se suelen utilizar fórmulas matemáticas. Por ejemplo, para medir el volumen de una esfera, de un cubo o un cilindro se utilizan las siguientes fórmulas que están acá debajo. Para medir el volumen de un cubo es un lado por el otro, o puede ser el lado al cubo. Para el paralelepípedo es un lado por la base por la altura. Para el cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Para el volumen de la esfera, que es esta que está acá debajo, es 4/3 por pi por radio al cubo. Y para el cono es 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura. Para medir el volumen de un sólido irregular, podemos utilizar el método de inmersión en agua. Así, el volumen del sólido será la diferencia del volumen final y el volumen inicial. Para este utilizamos una probeta, le echamos determinada cantidad de agua, la medimos, luego introducimos el sólido irregular y la cantidad que este aumenta se le restará al volumen que tiene, y este será el volumen final de esta sustancia, de este sólido. Entonces, para medir el volumen de un líquido,
Se pueden utilizar instrumentos como un vaso precipitado, probeta, pipeta, matraces, entre otros. El siguiente tema es el peso. El peso es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo que se encuentra apoyado en un punto. Este concepto encuentra su origen en la aceleración de la gravedad. El peso de un determinado objeto se obtiene calculando la masa de dicho objeto por la aceleración de la gravedad, que es 9.8. En el sistema internacional, la unidad de medida del peso es el newton, que se expresa con la letra N mayúscula. Continuamos con el peso específico. El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen de una sustancia que se encuentra en el espacio. Es el peso de cierta sustancia dividido entre el volumen que se ocupa. En el sistema internacional, la unidad del peso específico es el newton entre el metro cúbico. El peso específico se representa por la letra gamma, que se expresa como gamma, que es el peso específico, es igual a W, que es el peso ordinario, entre V, que es el volumen. O lo que es igual, gamma es igual a W sobre V, que es igual a masa por gravedad entre V, en donde M es la masa de la sustancia y G es la aceleración de la gravedad. Comúnmente esto se considera como 9.8, como dije anteriormente. Como la densidad de una sustancia se define como masa sobre volumen, se puede describir que el peso específico es gamma es igual a densidad por gravedad. La presión. La presión es una magnitud física escalar representada por el símbolo P, que designa una proyección de fuerza perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. La presión relaciona una fuerza continua y una superficie sobre la cual actúa, por la cual se mide en el sistema internacional en Pascal, equivalente cada uno a un newton de fuerza, actuando sobre un metro al cuadrado de superficie. Por eso la presión es igual a fuerza entre área. Tipos de presión. Hay 6 tipos de presión, las cuales son presión absoluta, presión relativa, presión manométrica positiva, presión manométrica negativa, presión barométrica o atmosférica. Primero les estaré hablando sobre la presión absoluta. Esta es la presión en un punto determinado del sistema, ya que se mide respecto a una presión igual a cero. Luego le sigue la presión relativa. Esa es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica. La lectura del manómetro puede ser tanto negativa como positiva. Luego le sigue la presión manométrica positiva. Esa es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica, siendo la presión del sistema mayor a la atmosférica. Luego está la presión manométrica negativa. Esta es la presión que se presenta cuando la presión atmosférica es mayor a la presión absoluta de un sistema. Comúnmente se conoce como presión vacuométrica. Por último está la presión barométrica o atmosférica. Es la presión que ejerce la atmósfera. Normalmente se conoce como presión barométrica, ya que esta se puede medir por el instrumento de barómetro de Torricelli. Su valor va a depender de la ubicación o del clima local. A este se le llama barómetro de Torricelli porque este fue quien la creó. Ese es el instrumento que le mencioné anteriormente, el barómetro de Torricelli. El barómetro es el instrumento que se utiliza para medir los valores de la presión atmosférica. El barómetro fue inventado por Evangelista Torricelli en 1643. Torricelli demostró que el aire que nos rodea, es decir, la atmósfera, tiene peso. Para ello se valió de un tubo abierto en uno de sus extremos de 850 milímetros, que rellenó al máximo con mercurio. Al colocarlo en posición vertical con la boca introducida en un recipiente, como está en la imagen del lado izquierdo, se observó que el nivel de mercurio en el interior del tubo bajaba hasta la altura de 760 milímetros. Torricelli dedujo que así existe una presión que impedía que bajara el mercurio. Él dedujo que esta presión corresponde a la presión atmosférica. Aquí pueden ver cómo fue que él hizo su experimento para llegar a esa deducción
de que la atmósfera tiene peso. Por último, tenemos la manometría. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, el fluido contenido en el manómetro, que es este instrumento, debería marcar el mismo nivel. Sin embargo, no es así, ya que por la presión que el hidrógeno empuja, el fluido se desnivela. Por otro lado, como la naturaleza siempre busca el equilibrio, el mercurio que se encuentra en la altura H, que es esta que está aquí en la altura H, ejerce una presión igual a la del gas. Entonces, por lo que el sistema queda en equilibrio. Por lo tanto, mientras mayor sea la presión del gas, más aumentará la columna de mercurio. Y si es menor la presión, todo lo contrario. O sea, el desnivel podrá darse en la sección del tubo o ser menor que el valor de H. Es decir, que mientras acá se esté ejerciendo una presión, esta de acá aumentará. Pero si aquí se deja de ejercer una presión, esta línea que está acá podrá subir y pueda ser que esté cerca de estar en equilibrio. Bueno, esta exposición ha llegado a su final. Espero que esta haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo. Gracias. Bye bye.